Maestros, maestras, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este martes de entrevista. Ustedes saben que cada martes nos hemos venido reuniendo. Hay algunos que nos siguen todos los días iniciales de la semana, cosa que les agradecemos mucho. Y ya saben que ustedes tienen la primicia de tener esta entrevista que les mandamos a sus correos con el objeto de que nos ayuden a difundirla, que nos ayuden a compartirla con sus compañeros de las escuelas donde ustedes colaboran. Ya saben que tenemos algunas reglitas: mantener sus micrófonos apagados para no tener los sonidos de diferentes hogares, de diferentes lugares donde ustedes se encuentran. También que tenemos el chat, por favor, para hacer preguntas, para plantear algunas inquietudes que ustedes vayan teniendo a lo largo de la entrevista, y conforme va avanzando esta, nosotros vamos incorporando las preguntas, las inquietudes que ustedes vayan teniendo. Les damos de verdad la más cordial bienvenida a esta martes de entrevista y a este mes de la formación ciudadana, de la formación del futuro ciudadano. Hemos dedicado este mes a temas que nos ayudan a pensar cómo la escuela puede ir contribuyendo a la ciudadanización. La semana pasada tuvimos al maestro Everardo García, que nos habló de la formación del pensamiento científico, y ahora tenemos a la maestra Teresa Hernández Sánchez, quien nos compartirá lo que está haciendo el Consejo de la Comunicación en materia de una convocatoria que desarrolla valores. Entonces le hemos pedido que ella nos hable un poco de esta formación, de las actitudes y de los valores que se van viviendo con los chicos, ¿no? Como ellos convocan a los chicos de primaria y tienen una enorme experiencia en ver la participación de los alumnos. Casi 1 millón de alumnos han participado en esta campaña que el Consejo de la Comunicación lanza, y nos parece que las convocatorias, algunos concursos, algunos espacios que permiten que los niños hablen, que los niños nos muestren un poco cómo ven diversos procesos, ayuda mucho como a ver qué necesitan para irles acompañando como adultos. Pues tengo el gusto de veras de presentar a la maestra Teresa Hernández Sánchez. Ella es maestra en responsabilidad social por la Universidad Anáhuac del Norte, con una especialidad en mercadotecnia realizada en la Universidad ETAC, y sus estudios profesionales los realizó en la Universidad Mexicana, titulándose como licenciada en comunicación. Con más de 16 años de experiencia, ha impulsado movimientos sociales de alto impacto social, como la creación del Día de la Familia, que si la maestra Tere recuerda, me tocó acompañar en algún momento. Leer para estar bien, todo mundo hemos escuchado la campaña y la promoción que el Consejo de la Comunicación ha hecho en materia de lectura. Ana y Mari, Pepe y Toño, que ustedes también recordarán mucho esta campaña. Y Reto Leer Más, No Está Chido, Mejores Mexicanos, por mencionar algunas de ellas. Actualmente está a la cabeza de alianzas, estrategias y marketing promocional del Consejo de la Comunicación, donde ha logrado articular esfuerzos de gobiernos, del gobierno federal y estatales, organizaciones civiles, universidades, cámaras y asociaciones empresariales, para generar movimientos sociales encausados a las campañas del Consejo de la Comunicación. Es parte del Consejo Consultivo de Aliarse, que es la Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial en México, y reúne a expertos en el tema. Por supuesto que dentro del Consejo ha logrado la incorporación de grandes actores como las autoridades educativas de la CONAGO, a la Secretaría de Educación Pública y por supuesto al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y
precisamente ha participado en la creación del concurso nacional de dibujo infantil Vigilantes de la Honestidad, del cual hablaremos ya hacia la parte final de nuestra entrevista, entre muchísimas otras acciones. Tere, yo te agradezco muchísimo que nos hayas aceptado esta invitación en el mes de la formación de la ciudadanía, que me parece que esto tiene una vinculación, una articulación muy a propósito del tema, y sobre todo pues esta pasión que el Consejo de la Comunicación tiene por aliarse, vincularse, sobre todo con el tema de maestros. Normalmente, Tere, tenemos maestros de diferentes niveles educativos, muchos de ellos son padres de familia, muchos de ellos tienen otras funciones aparte de la docencia, como directores, supervisores, asesores técnico-pedagógicos, capacitadores, que también, digamos, tienen otra influencia en el campo de la educación. Pues vamos a empezarte de esta entrevista. Yo te pediría que me dijeras por qué el Consejo de la Comunicación, tu área en especial, está interesada en una campaña que se relaciona con los valores, especialmente el valor de la honestidad. Muchas gracias, Pati. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por darse este tiempo para escucharme. Y bueno, justamente agradecer a Pati, que ha sido una gran maestra y una muy buena asesora para el Consejo de la Comunicación para todo este tema educativo. A lo largo de los años, pues hemos realizado diferentes campañas. Y bueno, pues ya entrando al tema de materia de esta campaña del movimiento social que le llamamos Movimiento Social a Favor de la Honestidad, justamente nos dimos cuenta como Consejo de la Comunicación y como sociedad a través de diversas investigaciones que ya sabíamos que estábamos perdiendo con el tema de la corrupción. O sea, diario nos levantamos con noticias de temas de corrupción, de sobornos, de mentiras y demás, pero no sabemos qué es lo que podemos ganar con el tema de la honestidad. Lamentablemente, pues ocupamos la posición 130 de 180 países de la OCDE, en donde pues somos uno de los países más corruptos, ¿no? También, algunos estudios nos decían que 43% de las personas pues comprarían un artículo robado, ¿no? O que el 37% de las personas pues se quedarían con algún objeto que encuentran, saben de antemano de quién es, o que el 27% de las personas mienten. También en algún momento, y siempre hacíamos como este ejercicio con algunas personas, de una mesa de 10 personas les preguntábamos, ¿cuántas veces has mentido en tu vida? Y pues la verdad es que no había manos bajadas, ¿no? Todas levantadas, porque de alguna manera estas acciones, pues de alguna manera se han vuelto una cotidianidad y una forma de vida, cosa que pues a veces erróneamente decimos, bueno, pues ya somos así, es algo cultural y no vamos a cambiarnos. Sí se puede cambiar. Realmente es difícil, pero como Consejo de la Comunicación, nuestra visión es cambiar hábitos y costumbres a largo plazo. Y es por eso que hace 15 años estábamos trabajando también con un tema de honestidad. Por diversas circunstancias continuamos con otros temas, pero nos dimos cuenta que si hubiéramos continuado con esta campaña, pues hubiéramos tenido cambios muy, muy importantes, ¿no? Por eso esta campaña, pues es una invitación a que seamos incorruptibles y por ende ser un mejor mexicano. Pues abordas un tema que es preocupación de órganos tan importantes, microcélulas como son la familia y la escuela, porque es evidente que al sumarse, digamos, estos mensajes, al sumarse prácticas, al sumarse estos esfuerzos que realizan la familia y la escuela para ir construyendo este esquema actitudinal y valoral, bueno, pues siempre vamos a procurar tener una sociedad mucho más honesta, mucho más responsable, lo que llamamos este marco valoral. Ya la investigación nos avisa de que es mucho más económico, que es mucho más fluido, que se genera mucho más confianza, que la gente puede andar mucho más segura
cuando hay un esquema a valorar fuerte. Sin embargo, cuando eso está quebrantado, es lógico que se va a quebrantar toda la dinámica social que nos rodea en estos vínculos o en estos lazos. O sea, nos empezamos a volver desconfiados, poco participativos, poco, digamos, emprendedores, porque detrás subyace una fractura en los propios valores. En ese sentido, Tere, ¿qué han encontrado ustedes que abona en la formación de un valor? ¿Qué es un valor? ¿Cómo lo conciben? ¿Y cómo conciben que un valor se forma para que los maestros que estamos escuchando desde la óptica de estos grandes análisis vaya también identificando pequeñas prácticas, pequeños ejercicios que puedan ir haciendo al interior de sus escuelas? Sí, justamente esa práctica nosotros fue lo primero que empezamos a determinar. Uno, el tema del valor, ¿no? De dónde provenía esa parte tan importante y fundamental. Y realizamos muchos estudios. Uno de ellos fue algo muy interesante, que fue un estudio antropológico, en el cual literal nos metimos a las casas, a los hogares, porque nos dimos cuenta que una encuesta en calle, pues si tú le preguntabas a Tere, Tere, ¿eres honesta? Sí, claro, yo no te voy a decir que soy deshonesta. Bueno, me he agarrado de vez en cuando 10 pesitos, me he pasado el alto, pero eso es ser honesta. Yo estoy siendo honesta, pero sin embargo no estoy siendo del todo, pues cumpliendo con una ética moral, ¿no? Y entonces justo de ahí parte todo. Uno, pues entender la importancia entre el tema moral y la ética, porque la parte moral pues va justamente a ciertas actividades y acciones que que va incidiendo mucho la sociedad. La ética es ser una persona íntegra. Llegar a ser una persona íntegra es lo más difícil. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues como les comentaba hace un momento, todos en algún momento hemos mentido. Entonces, ¿qué hicimos con este estudio? Nos metimos a la casa y entonces nos dimos cuenta que pues todo el tiempo se justificaba el tema de las mentiras, ¿no? La mamá le preguntamos, oye, ¿has mentido? No, no, para nada. Entonces nos encontramos el típico lunes que llega el abonero y que le dice, tocan, mamá, es el abonero, dile que no estoy. Pero si estás, mamá. Ay, hijo, córrele, ve y dile. Es una pequeña mentira y es una mentira piadosa y no pasa nada. Desde ese momento, para el niño es algo normal. Ah, bueno, si es esta mentira piadosa, pues yo me voy a quedar con los 3 pesos que me sobraron de las tortillas y es una mentira piadosa, mamá, pues se me cayeron y no los encontré. Entonces nosotros como padres de familia estamos educando y de alguna manera normalizando el tema de la deshonestidad y de las mentiras. ¿Qué pasa con ese niño cuando crece y va a la escuela? Pues le miente muy fácil al profesor, le miente muy fácil a sus compañeros porque así lo han educado. Que algo bien importante, a veces a los maestros les cargamos la mano diciendo, es que ellos son los que tienen que educar. No, los valores son de la casa y el tema de educación académica pues corresponde a los maestros y los maestros hacen mucho más esfuerzo para educar y fortalecer estos valores, por supuesto, porque por la parte de civismo que tenemos que ir aprendiendo. Cuando el niño llega a la primaria y empieza a mentir a sus compañeros con estas mentiras piadosas, pues pasa a la secundaria, empieza a copiar y se le hace algo normal. ¿Qué pasa cuando va a la preparatoria o a la universidad? Para él es algo normal sobornar al profesor. Y cuando llega, realmente cuando se topa con pared, pues es cuando llega a esta parte de la licenciatura o a ejercer su profesión y pues realmente se da cuenta que su vida ha sido realmente una mentira y es cuando realmente dice, pues que de qué parte o cómo me han educado en casa, ¿no? A veces justamente cuando justificamos esta parte de la compra de piratería, pues es que es más barato, ¿no? O por ejemplo, pues es que no me puedo comprar ropa de marca porque pues no me alcanza. Y esa parte de la justificación, independientemente de la parte económica, no las pasamos viviendo justificando el tema de la deshonestidad, de la corrupción, de la mentira. Me tuve que pasar el alto porque se me hacía tarde. Pues párate más temprano. Es un tema de disciplina, ¿no? Y justamente esta parte del valor, nosotros también trabajamos mucho en una investigación que, bueno, independientemente de la actividad que estábamos realizando, no,
aprendimos mucho en unas mesas de trabajo de la Constitución Moral, porque nosotros queríamos entender qué decía la población en general y justamente pues todo era justificante, todo. Realmente cuando uno va a una taquilla y bueno, a hacer un trámite del IMSS para sacar tu cartilla, pues no leemos bien las instrucciones, ¿no? Y entonces dice, favor de traer tu fotografía, 2 copias del acta de nacimiento y copia fotostática de tu comprobante de domicilio. Llegas y no traes las copias, solamente traes el original. ¿Qué pasa? Pues llegas y no te lo entregan. Pues es que le faltan las copias. No, no es cierto. Ahí dice. Y en esa parte de ahí dice, y no leí bien, pues seguimos justificando. Y entonces, ¿qué pasa? Pues queremos sobornar. Y justamente este estudio antropológico pues nos arrojó estos datos interesantes en la justificación, que tal vez les parezca que no es algo nuevo, pero que nos dio justamente el fundamento de por qué es importante comenzar con los valores desde la casa. Claro, Tere, en esta intervención tuya nos tratas muchísimos temas importantísimos. Primero nos dices que hay una división social y de construcción de lo que es este tejido tan importante que forma un país. Los primeros responsables de la formación de los valores de nuestros hijos, de los chicos, es la familia. Entonces, ahí tendríamos que ir trabajando muy fuerte en cómo se hilvana, cómo se construye, cómo se edifica precisamente el tema de la formación valoral y actitudinal desde la familia. Y luego, cómo la escuela pone en práctica una enorme cantidad de valores. Tú nos has puesto un ejemplo muy claro que se relaciona precisamente con el tema de practicar, y lo dices muy claro como un punto también de tu intervención, como el tema de ir justificando, normalizando, superficializando, relativizando en las conductas. Es lo que va formando que ese tejido sea débil, que ese tejido de una o de otra manera se haga muy endeble y se quiebre cuando tenemos una situación como la que ya nos has mencionado, de que no llevamos los papeles completos o llevamos prisa o tenemos que, digamos, enfrentar una situación que nos cuesta trabajo rápidamente y culturalmente. No es porque sea endémico humano, sino porque es una cuestión más bien de práctica ya aprendida, genera pues el uso de estas estrategias. Entonces, maestros, vayamos pensando cómo vamos haciendo una alianza diferente, porque creo que si la familia educa en esta superficialidad o relatividad, bueno, perfecto, es un tema de la familia y será responsabilidad de ella. Pero me parece que en la escuela sí tenemos que hacer una tarea muy intensa para que toda la uso práctica de estas pequeñas conductas no se asocie a cuestiones de deshonestidad, de corrupción, de abuso de los otros, y ahí precisamente tenemos que la escuela sí puede abonar cuando practica actitudes que después se van a sumar para estos asuntos de la formación de los valores. En ese sentido, Tere, ¿qué tienen ustedes trabajado o qué tienen ustedes identificado en el terreno de la formación de las actitudes? Ahí, ¿qué nos pueden compartir? Justamente en esta parte de la construcción de los valores y de las actitudes, es que igualmente en este estudio pues nos decían que las personas pues no nacemos siendo mentirosas o deshonestas, sino que pues nacimos libres de perjuicios o de tabús y de creencias. Mediante vamos realizando este desarrollo y esa transmisión y esa interacción con las personas, es cuando vamos formando ciertas creencias y valores.
y nos vamos orillando a ciertas acciones, ¿no? También un poco lo que nos decían estos expertos, y es algo que creo en la parte pedagógica puede apoyar muchísimo, es cuando un niño, desde el momento en que nace, pues está conviviendo con las personas. Y si lo dejamos el típico llorar y lo queremos abrazar para cumplir que quiere a lo mejor tomar su mamila, esa es una parte en la que también los expertos antropológicos nos decía, el niño te está manipulando y tú estás cediendo a esa manipulación. Cuando tiene 3 o 4 años, pues se tira con tal de que le des el dulce o la paleta. Ese es un tema de manipulación y que no estás poniendo tus límites ni le estás poniendo límites al niño. Entonces siempre estás con esa parte de cediendo a los caprichos de él. ¿Qué pasa con ese niño? Que constantemente pues sabe que si hace un acto, ya sea de berrinche o de actitud positiva en donde sabe que le va a molestar a su papá, pues va a poder conseguir las cosas muy fáciles. Entonces esa es la construcción del valor mismo desde, pues justamente desde pequeños, ¿no? Que de repente decimos, bueno, es que como no llevó y se quitó esta materia de civismo, sí, pero cuando llevaba la materia de civismo estaba en quinto, sexto año. Esto va desde el nacimiento, desde el tema en que empieza a hablar, desde el momento en que empieza a caminar, desde el momento en que empieza a interactuar con los niños. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos son los que lo van a orientar y también nosotros como padres de familia, pues de alguna manera tenemos una responsabilidad de poner límites y de justamente cumplir también los castigos. Esa parte también nos decían los expertos. El cumplir los castigos es que hoy en día, pues un castigo le dura a un niño 1 hora, si bien le va. Porque a nosotros nos educaron, sí o no, con un castigo de días, de semanas, de no poder ver ni siquiera la televisión, no irte a las tradicionales maquinitas. Hoy en día, pues justamente esta interacción en la que los papás tenemos muchas actividades y pues si el niño está castigado y me está molestando y me estresando, pues le levanto el castigo. Entonces el niño sabe de antemano que no tiene castigos y consecuencias ante los actos que hace. Entonces justamente el tema de la construcción de los valores, pues justamente va desde todas las edades. Y claro, de repente esos dichos que tenemos mucho de, pues árbol torcido ya nunca se va a volver a enderezar, sí se puede. O sea, realmente también hay algunos esquemas y estudios que te dicen que así como se vuelve una persona deshonesta, también se puede volver honesta. Y eso es justamente algunas de las estadísticas que nos dicen que 7 de cada 10 mexicanos estarían dispuestos a poner su granito de arena para cambiar el país y para ser más honestos. Claro, fíjate, Tere, que si me permites compartir una experiencia que a mí me llamó mucho la atención. El día de ayer prendo la televisión para escuchar las noticias, normalmente lo hago cuando me levanto, y me llamó muchísimo la atención un video que proyectó una televisora, donde unos jóvenes llegan en una camioneta a una estación de gasolina, se acercan al área de los baños, ahí estacionan la camioneta y uno de los chicos, después de haber salido, iban alcoholizados, eso se veía rapidísimo, incluso la nota lo redacta. Había una cafetera y algún servicio para prepararse un café. Y uno de ellos se ve cómo va pensando, ideando, ¿no? Que ve la cafetera, ve que no venía nadie, toma la cafetera y la mete a la camioneta. El tema está que en redes sociales más tarde, ya que se dan cuenta, seguramente los encargados de la gasolinera, que no estaba la cafetera, pues empiezan a mandar a redes sociales, pues que pedían por favor que regresaran la cafetera. Incluso, ¿no? Ofrecieron litros de recompensa a quien regresara la cafetera. Yo dije, bueno, va a costar más caro, ¿no? Bueno, dije, bueno, hasta ahí todo iba bien. Pero el tema es que el padre de uno de los chicos regresa con una cafetera nueva y una caja de galletas, sí, para compensar. Yo rápidamente pensé en toda esta experiencia que se teje desde una relación de la sociedad, de la escuela, de las familias, de los espacios públicos,
y cómo lo que yo hubiera hecho, yo lo primero que me pensé es, ¿qué hubiera hecho yo como mamá? No, yo agarro al muchacho de la oreja y hago que vaya a regresar, no una cafetera, sino 10, y no una caja de galletas, 40, y a cargo y costo del domingo o de la mesada o de lo que sea del muchacho, pero además con una disculpa. Es decir, esto no se hace. Es decir, no, me parece que esta cuestión primero de que el papá se haya responsabilizado, sí, primero está todo el temor, la placa era muy clara, la camioneta, los rostros de los muchachos perfectamente claros en la cámara, y el primer temor de seguramente varios de los papás era que se fincaran responsabilidades por robo, cosa que era muy claro. Pero independientemente de que se hubiera habido digamos, una consecuencia civil o incluso penal, a mí me parece que la actitud que está detrás de este proteccionismo, esta falta de límites, esta falta de aprovechar, digamos, los escenarios naturales, como fue este, ¿no? Yo creo que un poco del alcohol, un poco del envalentonamiento que durante la secundaria y en la media superior tenemos, todos hemos pasado por esas tentaciones, pero hay como un freno, ¿no? Hay como algo que está ahí que nos aconseja que mejor no. A lo mejor tú mencionaste que nosotros, a lo mejor lo que teníamos era miedo, y ahora lo que los chicos no tienen es miedo. Entonces es mucho más fácil que relajen estas cuestiones. Entonces, Tere, bajo esas circunstancias y todo esto que ya está comprobado, ¿cuál sugerirías tú que sería el papel de la escuela? Vámonos metiendo. A ver, ya sabemos que la formación valoral empieza en casa, que nuestros chicos, y creo que los profesores cada vez más lo entienden, de que esta fractura pues la tenemos que administrar en la escuela, pero vámonos poniendo en el lugar de los maestros. Cuando un chico contesta, cuando un chico se burla, cuando un chico no maneja límites e incluso llega a amenazar al profesor, digamos, ¿qué han visto ustedes que se puede ir haciendo en el ámbito de la escuela? Gracias, Pati. Pues sí, justamente como Consejo de la Comunicación siempre estamos realizando como diversas acciones y actividades en las cuales pues justamente la parte pedagógica y la parte de las escuelas siempre son importantes, ¿no? Un poco de lo que nosotros justamente hablamos de este tema de la honestidad es que al niño desde este momento, ahorita que estamos todos en educación a distancia, pues estamos enseñando al niño a que sea honesto. ¿Por qué? Desde el momento en que sí se debe de conectar, este es un tema más de, me estás diciendo la verdad, me estás diciendo que sí estás viendo tú la televisión, me estás diciendo que sí estás haciendo tú la tarea y la mamá me está diciendo la verdad, diciendo que sí está apoyando. Creo que es un experimento muy importante que se está realizando, más allá de pues todo lo que estamos viviendo hoy en día para continuar con la educación, pues también con el tema de valores. Porque si el niño ve que sus papás están trabajando o haciendo el home office y no se conectan a las 8 de la mañana y se desconectan a las 5:30, que es horario de trabajo, pues para el niño va a decir, pues el día que me toca a mí la escuela, tampoco me voy a conectar las 2 horas que me están diciendo porque mi papá lo está haciendo, ¿no? Sin embargo, también como Consejo de la Comunicación estamos realizando diversas acciones que justamente van orientadas a conocer cómo vive la honestidad del niño desde la escuela y desde su casa. Y por eso lanzamos el Concurso Nacional de Dibujo Infantil Vigilantes de la Honestidad. Y lleva por sí este nombre, ¿por qué? Porque un vigilante de la honestidad es el que va a acusar, es el que va a sancionar, es el que va a mostrar, es el que de alguna manera nos va a llamar la atención de que las cosas las estamos haciendo mal, sin saberlo nosotros como adultos, porque ya es algo muy cotidiano, ¿no? Y el niño nos va a decir, eso está mal, eso que estás diciendo es mentira, esto que estás haciendo pues no es la mejor manera, no es la mejor actitud. Y yo creo que justamente este tema de la actitud es, el valor se enseña en la casa y la actitud ante las cosas
se enseñan dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque yo sé cómo voy a enfrentar esta acción buena o mala, sé qué actitud voy a tener ante la vida, porque realmente justo la escuela y mi maestro es el que me va a empoderar a realizar y saber cómo voy a poder manejar esta situación, ¿no? Entonces, justo por eso estamos lanzando diferentes acciones, entre ellas, como les comentaba, este concurso. Llevamos más de 15 años realizándolo y la verdad, lo más importante que hemos obtenido de esto es todo lo que nos dibujan los niños. Realmente nos sorprendemos y de verdad nos sirve mucho de análisis para ver qué podemos sacar en nuestras siguientes campañas. Ahí, Tere, creo que el papel de la escuela se vuelve protagónico, se vuelve definitivo, un poco en este tenor de poner un segundo modelo de comportamiento. Es decir, los niños, sin lugar a dudas, el modelo familiar, ese modelo de mamá, de papá, de la abuela, de la tía, esos tutores, esos cuidadores naturales, siempre serán nuestro primer referente. Son los que dan estos permisos de orden emocional. Pero muchos de nosotros recordamos cuando íbamos a casa de nuestros compañeritos, cuando convivíamos con un maestro, cuando escuchábamos algo que decían otros compañeros de otros grados, comparábamos. Los niños tenemos esa capacidad de comparar. Entonces, que la escuela ponga un espejo diferente, un modelo distinto, creo que puede ser una gran alternativa para efecto de que el chico en su momento decida. Y planteabas algunos ejemplos, Tere, que a mí me gustaría que pensáramos aquí conjuntamente con los maestros. Cuando el niño no trae la tarea y yo le pongo tache o lo repruebo, cuando el niño no trae el material y lo sanciono o lo castigo o le bajo puntos, cuando el chico a lo mejor participa en alguna actividad en el patio escolar y de repente vienen otros chicos y acusan a un par de ellos sin que yo sepa exactamente qué pasó. Y rápidamente imponemos una sanción como un día de suspensión o como ahora lo has dicho a distancia, que sin verlos yo presupongo y califico que a lo mejor me están engañando. La escuela vuelve a reforzar, digamos, la mentira, el doble discurso, que es lo que debemos de evitar, ¿no? El niño que no trae la tarea, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es dar un espacio para que el niño la cumpla dentro de la propia escuela. No tendría que merecer bajarle puntos, o que si el chico no entendió alguna instrucción y dejó la tarea a la mitad, a lo mejor que con honestidad nos diga, no le entendí y mi mamá no estuvo, o me tuve que ir con mi mamá y me dio flojera llevarme el cuaderno. Eso a mí me parece que tendría que tener un tratamiento distinto. Yo estoy de acuerdo con los profesores y con las escuelas que justo la formación de actitudes es la gran fortaleza de la educación escolarizada. Pero si sancionamos, si volvemos a regañar, si bajamos puntos, si bajamos calificaciones, yo creo que ahí no ayudamos al niño a que practique esta emoción, esta seguridad, esta satisfacción de decir la verdad, y que decir la verdad sea mucho más valioso que volver a decir otra mentira. ¿Ustedes qué tienen reforzado? ¿Qué han encontrado por ahí, Tere, al respecto de este tema? Sí, hay dos cosas bien importantes. Una, ¿dónde está? O sea, si algo extrañan mucho los niños y si el luto de los niños que viven ahorita es la falta de convivencia con sus maestros y con sus amigos, porque como nosotros, el trabajo es nuestra segunda casa, es donde más estamos, es donde estamos mucho más tiempo, y los niños es donde se explayan, donde dicen las cosas, donde pueden platicar, porque de alguna manera en la casa el comportamiento es diferente. Y justamente hace una semana alguien nos decía, hoy en día muchos padres de familia están
conociendo verdaderamente a sus hijos. Saben que esa niña bonita y linda que era calladita, no lo es, porque ya están conviviendo demasiados que ahora ya dicen que esta es mi hija, y también la hija dice, este es mi papá o esta es mi mamá. Y los niños están viviendo también esta etapa. ¿Por qué? Porque no saben a quién platicarles, y seguramente a muchos de ustedes les pasó que ahora que regresaron a la escuela, bueno, el niño seguramente o el joven le brillaba en los ojos porque ya tenía otra manera de fortalecer y reforzar esa comunicación que le hacía falta, no solamente entre su familia. No es malo, pero también el no tener esa interacción, pues justamente pues lo llevaba o lo orientaba a tener mucha incertidumbre en su vida, ¿no? Ese por un lado. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera la escuela también juega un papel muy importante para el tema de los valores de los niños. Ahí ve los comportamientos de sus compañeros, el comportamiento de sus maestros, el comportamiento de los compañeros de otro salón. Y él se va educando y formando de acuerdo a los ejemplos que está viviendo día a día. Hubo un estudio que se hizo en Estados Unidos que justamente pues ponían y valoraban a los niños entre los niños de escuelas particulares y los de escuela de gobierno. Y de alguna manera pues pensaban que pues a lo mejor los niños pobres eran los que más deshonestos eran, o al contrario, los niños más ricos eran los más deshonestos. No tenían absolutamente nada que ver. Lo que tenía que ver era esa convivencia que tenían entre los compañeros y que de alguna manera los que los orientaban a bien o a mal. O sea, no tiene nada que ver el nivel socioeconómico para que seamos honestos o deshonestos. Eso por un lado. Y por el otro, bien lo comentabas, Pati, lo que hemos visto es que esta parte de sancionar a los niños, tuve un maestro, y aquí me voy a dar la quemada de mi vida, porque yo soy buena en matemáticas, y entonces un día el profesor dije, no, es que de verdad, o sea, yo quiero sacar 7, no 6, por favor, en trigonometría, deme mi hijo, a ver, es tu 6, y a lo mejor voy a ayudar a tus compañeros a que saquen 7 y 8 para que pasen el semestre. Pero es tu 6 y es tu 6 bien ganado. Te costó mucho trabajo, lloraste, o sea, de alguna manera, pues aprendiste lo que tenías que aprender, pero o sea, es tu 6 ganado y llévate esa satisfacción. Ese fue tu logro. A lo mejor pudiste haber logrado más si hubieras echado más ganas antes, pero los demás me vienen a sobornar y estoy tan cansado, lo voy a hacer. Pero imagínate esa parte de conciencia que vas a llevar en tu vida de obtuvo un 9 con un soborno, pues no. Y créanme que eso cambia a las personas. En la parte de la deshonestidad siempre hay dos participantes, el que lo acepta y el que de alguna manera lo incita, ¿no? Y justamente uno de nuestros spots habla de eso, de que siempre le echamos la culpa al maestro porque es el que se deja sobornar, cuando realmente es el alumno el que va y soborna a su maestro. Y entonces justamente nuestro spot habla de eso. ¿Cómo puede ayudar al maestro? A ver, hijito, sí te voy a ayudar. Estos 200 pesos no los voy a aceptar. Te voy a dar una lista de cursos para que vayas y aprendas mejor. Entonces, creo que esa es la manera en la que le podemos dar la vuelta a los niños, a los jóvenes, porque de alguna manera, si en la casa no nos enseñan esa parte de obtener las cosas fáciles, pues en la escuela y ustedes tienen una súper responsabilidad de ir orientando a los jóvenes para ser personas de bien. Claro, y aquí, Tere, nos metes un poquito en materia de ir revisando esos modelos que podemos utilizar en la escuela para la formación de actitudes y valores. Tenemos este famoso modelo que tiene que ver con practicar la virtud, con ver modelos virtuosos. Y a veces la ponemos, en el caso mucho de la historia o de la cívica y ética o algunas otras asignaturas, este modelo de ver héroes o de ver personajes que se destacaron por esta lucha, por este esfuerzo.
¿no? Luego tenemos otro modelo que es el modelo de práctica de valores. Muchas escuelas hacen campañas y hacen carteles y hacen reflexiones. Y luego tenemos otro modelo, el modelo de formación del juicio moral, donde ponemos casos muy concretos y ahí es donde tú dices, la escuela es el caldo de cultivo, es el espacio privilegiado para que los chicos cuando se pelean, a lo mejor los maestros estemos muy atentos para que ellos piensen qué pasó, quién fue el que inició, qué tiene que suceder, cómo tenemos que manejar. Y dentro de esta práctica del juicio moral, el lenguaje, Tere. ¿Cómo hay que trabajar en la parte del lenguaje? Usamos un lenguaje muy descalificador, siempre un lenguaje donde comparamos, un lenguaje además donde hay una especie como de nunca es suficiente y eso es terrible. Ustedes en relación a los estudios, a cómo construyen las campañas y los spots, ¿qué nos pueden decir de estos modelos de formación de las actitudes y valores dentro de la escuela y cómo continuamos con estas recomendaciones para ir viendo qué podemos modificar dentro de las instituciones educativas? Pues justamente en esta parte de que les comentaba, nosotros como Consejo de la Comunicación siempre acudíamos a los expertos y siempre nos decían, es que cuando se quitó este tema de civismo, pues los jóvenes empezaron y los niños empezaron a tener diferente comportamiento. Y de acuerdo, después de muchos estudios y análisis de situaciones y también de instituciones, nos dimos cuenta que pues más bien el referente pues es la manera en que se hace y se actúa, ¿no? Porque no tiene que ver una materia, era como el tema de la lectura cuando lo estábamos promoviendo, ¿por qué la lectura solamente se le deja a la maestra de español? Si la lectura la pueden enseñar todos los maestros para que lean acerca de la importancia de las matemáticas, para que vean acerca de una teoría, alguna historia que les cuente, que, o sea, no solamente meterlo a este tema de español. Lo mismo pasa con el tema de la honestidad. Pensábamos que solamente la persona o el maestro que llevaba la materia de civismo era el único responsable de educar al niño para bien o para mal. Y no, realmente nos dimos cuenta que en todas las materias, sobre todo en temas de secundarias y en las primarias, también en las universidades, pues todos eran responsables y somos corresponsables de esta educación de los niños, independientemente de muchas aplicaciones o teorías que se manejen, pues todos tenemos esa responsabilidad de orientar. Cuando estábamos trabajando en este tema que les comentaba de la cartilla moral, aprendimos muchísimas cosas y nos hablaban sobre una teoría que se llama el efecto Lucifer, ¿no? Que justamente pues nos decían que si a un niño muy bueno, a jóvenes buenos los pones con personas que mataron, que violaron, que asesinaron, que mintieron, que robaron, pues qué tanto iba a afectar esa convivencia para que se volvieran malos. Por supuesto, el resultado fue que sí se volvían malos y sí se volvían asesinos. Pero ¿qué pasaba? No hubo una sola persona que los orientara. Esa era la diferencia. La orientación, esas palabras mágicas que le tenemos que dar al alumno, es lo que de alguna manera nos hace hacer otro tipo de actividades dentro del consejo, que siempre decimos, al Consejo de la Comunicación lo conocen por las campañas, pero una campaña, perdón, no cambia la sociedad. Las acciones y la cotidianidad de vivir este tema o cualquier otra campaña o valor, pues hace que las personas lo vayamos cambiando. Es como cuando corremos. Si quieres que se vuelva un hábito, hazlo durante 21 días y lo vas a volver un hábito. Si quieres leer, hazlo durante 21 días y lo vas a volver un hábito. Igual el tema de los valores, o sea, no es que sea un 21 días, eso es un poco más complejo y más complicado, pero cuando vamos enseñando las consecuencias de las buenas y de las malas acciones es cuando vamos orientando de la mejor manera a los jóvenes. Fíjate, Tere, nos das como 3 estrategias que tenemos que incorporar en esta reflexión colegiada en las escuelas.
La transversalidad, es decir, que todos los maestros con el director y vamos incluyendo a los adultos, padres de familia, incluso al personal que está, para practicar algo en concreto. Tenemos las ceremonias cívicas, tenemos las entradas y las salidas, tenemos el periódico mural, tenemos las tareas, tenemos el uso del uniforme como pequeñitas prácticas que si nos ponemos de acuerdo, pues el niño va a ver, el niño va a trabajar una práctica o va a ver un solo ejemplo. Lo otro que nos decías él es el ejemplo, que los adultos se lo pongamos a los niños, ¿no? Es horrendo que te formes tú primero en la cola de la tienda o que llegues al cine y tú por ser el más agresivo te saltes a las personas, porque pues los niños ven y dicen, mira qué ventajoso, ¿no? Si soy agresivo, si amedrento, entonces voy a ganar más. En cambio, si todos nos ponemos de acuerdo y en el cruce del coche respetamos el semáforo, mira, hasta más tranquilos nos volvemos. Cuando hay una fila y es uno y uno, ay, hasta como que uno dice, ya no tengo que aventar el coche para que me den permiso. Entonces, hasta se vuelve una ventaja social. Y la otra que nos dices es pagar las consecuencias naturales. Pues no hiciste la tarea, pues hazla. No trajiste el material, a ver, toma nota de todo lo que tienes que hacer para que luego lo traigas de tarea. Ni modo, se te va a duplicar la tarea. Ah, no entendiste esto. A ver, vamos a ver qué podemos hacer para que refuerces el tema. Entonces, esto es importantísimo irlo trabajando para esta formación ya adulta, ya mayor, que es este esquema moral. Entonces, si todos empujamos para el mismo sentido, e incluso todos nosotros hemos vivido, ¿no? Cuando, digamos, nos portamos bien, ¿no? Entrecomillado, es decir, ayudamos a alguien, devolvemos algo que no es nuestro, verdaderamente avisamos a alguien que algo va a pasar, damos bien una dirección. La verdad es que algo pasa en nuestro organismo. Ahí sobre esta parte de la formación de la moralidad, Tere, no sé si quieras agregar alguna cosa. Pues sí, justamente, y hablabas de los ejemplos que podemos practicar dentro de las escuelas, y justamente es que cuando hablamos también internamente dentro desde el momento en que te levantas, si ya se te hizo tarde, ya vas a cometer un acto deshonesto, seguro. ¿Por qué? Porque para empezar te vas a pasar el alto, ¿no? Si eres una persona floja que no quiere caminar, seguramente vas a dejar a tu hijo estacionado en la camioneta enfrente en doble fila hasta que se baje. Seguramente, si tu hijo ve esos ejemplos, lo decía bien hace rato Pati, cuando esté formado en la cooperativa para comprar sus alimentos, le va a pedir el favor al amiguito que ya llevaba ahí media hora esperando a que le saque el alimento mientras no está respetando el tiempo de sus mismos compañeros. Entonces, son actividades muy cotidianas que podemos hacer, pero justo hablando de esta parte de qué más podemos valorarle, apoyarles a los niños y a los jóvenes, es tener una autocrítica de las acciones que están haciendo. Es decir, qué fabuloso sería tener niños que llegan y dijeran, sí, copien el examen, maestra. Y estoy segura que muchos de ustedes tienen esos jóvenes porque, o sea, los valores están tan fundamentados en esos niños que les da pena mentir, que les da pena copiar, que en ese momento dijeron, pues no tengo de otra, lo voy a hacer, pero ya en el momento en que ven el resultado dicen, no, no es mío y no me siento bien. Entonces creo que esa es la parte, qué bonito, y qué bonito se ha de sentir recibir a este tipo de jóvenes y de niños, porque pues es mejor ser honesto y decir, y estoy segura que muchos van a decir, bueno, pues está bien, en vez del 9 te pongo 8.9 por honesto, ¿no? Y cuántas personas también podemos encontrar niños de, es que este lápiz, algo tan simple, este lápiz no era mío, es de mi compañero, esta pluma no era mío, el uniforme, pero lamentablemente de repente hasta nos encontramos padres de familias en que dicen, pues este set se ve más nuevo, cámbiaselo que se le ve más viejito, ¿no?
¿Por qué? Porque estamos contribuyendo. Entonces, son una serie de acciones que realmente, híjole, la verdad es que es tan enriquecedor lo que podemos transmitir dentro de las escuelas que en vez de nosotros ir a promover, ustedes nos enseñan muchísimas cosas y por eso para nosotros este tipo de actividades que realizamos son fundamentales porque nos dan mucho para estudiar. Pues, Tere, el factor más importante de la escuela es la formación de ciudadanía y los espacios de igualación. Es decir, la escuela tiene enormes elementos que forman ciudadanía y que nos hacen iguales. Es decir, porque convivimos con los diferentes y tenemos que ayudar, enseñar y practicar en nuestras escuelas, ganarnos ese lugar, no por competir, sino por colaborar. Entonces, creo que las escuelas tienen ahí una enorme tarea que sí tenemos que seguir reflexionando. Pero tú decías algo que ya se vincula muy fuertemente con la campaña, que es esta capacidad de autocrítica. ¿Cómo un niño a través de la campaña, Tere, va a poder ejercitar esta práctica del pensamiento crítico que es la autocrítica? ¿Qué propone tu campaña? ¿Qué tenemos que hacer para participar en ella? Pues justamente cuando nos dimos cuenta que les decía que hace 15 años estábamos trabajando un tema de honestidad y luego volcamos a un tema de educación en familia, de comunicación y luego de lectura, nos dimos cuenta que este tema de la honestidad no cambiaba y que cada vez estábamos peor como país. Entonces lo que hicimos pues fue lanzar este movimiento social a favor de la honestidad para crear proyectos, movimientos, eventos y volverlo como, digamos, una moda hablar de la honestidad, no de la corrupción, ¿no? Siempre hablar en positivo. Y realizamos este concurso nacional de dibujo infantil que se llama Vigilantes de la Honestidad. Lo sorprendente de este concurso es que llevamos 15 años. Hace 15 años lanzamos la convocatoria con el tema de familia y teníamos una participación de 10,000, 20,000. Cuando lo volcamos al tema de la lectura, pues todavía llevamos 100,000, 120,000. Cuando cambiamos al tema de honestidad, de verdad nos sorprendimos porque llegamos casi al 1,000,000 de participantes. ¿Qué es lo que pasó? Que nos dimos cuenta que a través de estos dibujos, pues justo lo que comentaba hace rato, esta autocrítica y decirles que los niños se volvían vigilantes de la honestidad, pues hicieron que acusaran a cuanto mayor padre de familia, hermano, pudiera, porque a través de sus dibujos nos mostraban justamente algunas actividades cotidianas que vivían y que los padres de familia, algunos secretarios también nos decían, es sorprendente la cantidad de acciones negativas que ven los niños y que cómo ellos nos están enseñando pues a crear y a mejorar el país, porque justamente esta convocatoria pues habla de que los niños sean vigilantes de la honestidad y que se vuelvan de alguna manera pues ese observador para ser mejores personas. Entonces lo que hacemos pues es lanzar una convocatoria para educación primaria cada año, en donde pues invitamos a todos los maestros, padres de familia a que inscriban a sus alumnos. Esta convocatoria va orientada a niños de primaria básicamente, primaria alta y baja, bueno, que es de primero a tercer año y de cuarto a sexto año, para que pues a través de su dibujo pues nos muestren cómo ellos se vuelven vigilantes de la honestidad en 4 puntos. 1, cómo viven ellos la honestidad dentro de su casa. Otro, cómo viven la honestidad en la comunidad. Otro, cómo viven la honestidad en su escuela. Y sobre todo nos interesa cómo se imaginan en ellos como a México como un país honesto. Entonces, para nosotros estos momentos de pandemia y de COVID en donde estamos encerrados, pues también hemos visto muchas acciones que los padres de familia como jóvenes hemos vivido. Entre ellos, pues a lo mejor vas al centro comercial, al inicio de la pandemia ya saben que se puso de moda el comprarse muchos papeles higiénicos,
pues te llevabas 20 sin pensar en las demás personas, ¿no? O el típico Lysol o las toallitas sanitarias, te llevabas una docena sin pensar que estabas dejando a una familia sin ocuparlo, ¿no? O justamente esta parte de, pues te comprabas muchos cubrebocas o a lo mejor no son los adecuados, pero solamente por querer sobresalir y decir yo lo tengo, ¿no? Y esos son actos de deshonestidad que de alguna manera estamos seguros que hoy en día pues se van a dar. Por eso es que como Consejo de la Comunicación de alguna manera orientamos no solamente este concurso, sino también otras actividades, pláticas, concursos de cortometrajes, pintamos bardas en las calles también para que de alguna manera a través del arte urbano los jóvenes también nos digan qué sienten, cómo viven el tema de la honestidad, y es un sinnúmero de actividades que estamos realizando en torno a esta campaña. Tere, coméntanos en qué consiste el concurso. A ver, entiendo que lo que los niños tienen que hacer es mandar un dibujo en donde ellos nos expresen acciones muy concretitas de cómo viven la honestidad en su casa o en su comunidad o en los contextos que tú nos comentas. Pero entiendo que también tienen que redactar en una hoja un pequeño cuento o una pequeña historia que narre el dibujo. Y luego, ¿qué tienen que hacer? Platícanos un poco sobre cómo los maestros que están aquí, o incluso, Tere, los hijos de los maestros que están aquí que quieran participar, ¿qué es lo que exactamente tienen que hacer? Sí, justamente es una convocatoria que es a nivel nacional, va prácticamente a todas las escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, ya sea particulares o públicas, prácticamente las 95,000 escuelas. Esta convocatoria comenzó desde el 24 de agosto y tienen para participar hasta el 9 de octubre. Las bases prácticamente las pueden ver en la página de concursodedibujo.org. Y bueno, básicamente lo que, como comentaba Patti, es hacer un dibujo en una hoja tamaño carta, en cualquier técnica, ya sea acuarela, color, blanco y negro, a lápiz, colores, lo que puedan utilizar, y que nos plasmen cómo están viviendo el tema de la honestidad. Aunado a eso, pues justamente un cuento no mayor a 50 palabras, en donde nos expliquen de qué se trata su dibujo. Como les comentaba, tenemos dos categorías, la categoría A, que es de 6 a 8 años, la categoría B, que es de 9 a 12 años, que básicamente es la educación primaria. ¿Qué vamos a evaluar? Pues básicamente la creatividad, la originalidad del dibujo, la limpieza, y obviamente que el cuento vaya relacionado a su dibujo. Algo bien importante y sorprendente que nos ha pasado con este concurso es que típicamente nos han mandado dibujos copiados o plagiados de otros lados. Entonces, desde ahí empieza el tema de la honestidad. Entonces, justamente la página es concursodedibujo.org. Ahí pueden revisar todas las bases y bueno, ¿cómo estamos operando este concurso? Básicamente es como lo hace la Secretaría de Educación Pública. Ustedes inscriben a sus alumnos, lo mandan a su sector, el sector lo manda a la región lo manda al estado. En caso de que la región o el estado no quiera participar, lo que nosotros les pedimos es ingresar también a la página de concursodedibujo.org y subir todos sus dibujos, o también nos los pueden mandar directamente a la dirección del Consejo de la Comunicación, pero lo más fácil ahorita es, nos los pueden mandar directamente. La plataforma, justamente ahorita la habilitamos para que se suban todos los dibujos que ustedes quieran y justamente pues no se queden sin participar. Aquí lo importante también es de que hemos aprendido que a veces atiborramos y llenamos a todos los maestros de muchos concursos, y lo que también queremos es premiar el esfuerzo de los maestros, así que el niño ganador, bueno, todos los finalistas tienen un premio, pero también el maestro del niño ganador tiene un premio, el director y la escuela. Y también estamos otorgando un premio al estado que mayor dibujos estén participando.
En este caso, Tere, ¿por qué no nos hablas de los premios? Siempre es un estímulo, y yo cuando vi los premios que les daban, la verdad es que están muy bonitos, y eso de que impulsemos a nuestros alumnos a participar y que la escuela, el director y el maestro también se lleven un premio es algo novedoso. ¿Cuáles son los premios que van a obtener los niños ganadores y además su maestro, su director y su escuela? Claro, mira, Pati, los regalos van desde laptops, tabletas, bicicletas, porque también estamos fomentando el tema de hacer deporte, juegos de mesa y bibliotecas familiares, porque también para nosotros eso es súper fundamental, seguir promoviendo el tema de la lectura. Pero también para los maestros, como bien lo comentabas, pues hay desde laptops, equipos de audio, porque pues sabemos que ocupan muchísimo, y tabletas. Y para las escuelas ganadoras, pues prácticamente es un equipo de audio que a todas las escuelas nos hace falta. Qué maravilla, Tere. ¿Hay alguna, además de, ya le puse aquí, concurso de dibujo.org y el Consejo de la Comunicación para que lo busquen? El tamaño de la hoja donde deben de mandar los niños el dibujo, si lo van a mandar a alguna dirección, ¿hay alguna dirección física donde lo puedan mandar o algún correo electrónico que se tenga para poder escribir o resolver alguna duda? ¿Se cuenta con algún elemento así? Sí, de hecho les voy a poner aquí en el chat los correos electrónicos de las personas que nos están ayudando a coordinar los esfuerzos del concurso de dibujo. Se llama Alejandra Sánchez y Ariadna Sánchez, justamente, y ahí les pueden resolver todas las dudas. Pero también es importante que cuando manden sus dibujos, pues no olviden de llenar la ficha técnica, que es súper fundamental, ¿no? Desde el nombre, dirección, teléfono de todos los niños, aquí les pongo todos los datos, que justamente es la ficha de identificación del niño participante. En caso de que, pues justamente por alguna circunstancia no se llene toda la ficha, para nosotros el tema de la clave escolar es fundamental, porque ahí encontramos al niño, ¿no? Y también a los profesores. Entonces, pues los invitamos, la verdad, nos daría muchísimo gusto que alguno de ustedes, como profesores o padres de familia, puedan participar. Los resultados se van a dar a conocer por ahí del 18 o 20 de noviembre, justamente. Ahorita estamos en plena participación. Tenemos hasta el 9 de octubre para poder participar y realizar este dibujo. Realmente no es algo difícil. Creo que pues ahorita ustedes están muy saturados de actividades. Como les comentaba, el tema de la honestidad no significa que lo tengan que hacer alguien que solamente imparte la materia de civismo, sino todos podemos plasmar el tema de la honestidad con nuestros jóvenes y con nuestros niños sobre todo. Y créanme que lo que nosotros obtenemos como resultado nos ayuda muchísimo, más allá de una campaña, bueno, más allá de un dibujo o de lo que puedan expresar los niños, nos sirve mucho para información, para hacer una campaña a nivel nacional que pueda orientar a la ciudadanía. Sí, seguramente en voz de los niños y a través de los dibujos y sobre todo esta reflexión fresca, esta reflexión espontánea de los niños siempre nos da elementos para seguir impulsando. Entonces, 4 o 5 de los niños que participen de cada uno de los salones, de los maestros que ahora nos acompañan y que luego, ¿no? Entiendo, Tere, que estos dibujos luego se dan a conocer, se publican algunos de los más connotados, nos van a dar ideas. Es un poco como ir haciendo esta ola. Entiendo, Tere, que tienes algún material, algún spot que quisieras pasar. No sé si quieras aprovechar unos minutitos más para compartirles alguno de los materiales para que los maestros sepan que también pueden contar con ello, los que tenemos esta posibilidad de usar las plataformas sincrónicas como la que estamos usando ahorita, y que luego también no para solo la participación en el concurso, sino que les sirva de material, que los maestros nos ayuden a pensar sobre las telenovelas, los programas de televisión, esta parte del buen contenido, esta parte como de veras de
trabajar con los materiales que tenemos, que incluso los propios niños vean la posibilidad de reflexionar sobre lo que ha pasado en casa, todo esto que hemos hablado de esta inteligencia emocional para efecto de que los niños usemos esta condición para irnos preparando para el futuro. No sé si tengas por ahí, Tere, algún material que nos quieras compartir. Así es, no sé si ya lo ven en pantalla. ¿Ya? No, espérenme, que tengo que poner con sonido. Listo, aquí está. Les presento rápidamente. Cuéntanos cómo vives la honestidad con tu familia y amigos. Participa en el 15º Gran Concurso Nacional de Dibujo Infantil Vigilantes de la Honestidad. Tienes hasta el 9 de octubre para enviar tu dibujo. Consulta las bases en concursodedibujo.org. Habrá grandes premios para ti y tu escuela. Jumex invita. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Justamente este es nuestro spot y pues ojalá puedan participar. Nos va a dar mucho gusto que algunos de sus alumnos o ustedes como maestros pues sean de los ganadores. Muy bien, Tere. Y mira, si me lo permites, tenemos aquí una aportación que ha hecho, me gustaría leerla, del maestro Arturo Oliver, que nos está acompañando en el chat. Más bien nos plantea como una reflexión con la que me gustaría terminar. Dice, tras una acción fuera del parámetro de sana convivencia en el ámbito escolar, y creo que nos recuerda que la escuela ha hecho un enorme esfuerzo junto con las autoridades y con los especialistas de ir planteando este espacio de buena convivencia, de convivencia escolar sana. Es decir, que la escuela se vuelve este espacio de prácticas adecuadas donde el niño vea otra forma de vivir. Lo correcto de aplicar es sancionar, corregir, castigar o hacer ver consecuencias de sus actos. No creo que lo hemos mencionado, que el chico se haga responsable de las consecuencias de sus actos es lo más correcto. Yo recuerdo que en alguna ocasión, cuando recogí una vez a mi hijo, la maestra me recibió con 2 vasos rotos y me dijo, estos son 2 vasos rotos parecidos a este. La forma en la que usted va a hacer que José los recupere, pues eso ya no es responsabilidad de la escuela, solo le pedimos que lo sustituya, ¿no? Y entonces ya y platicando con José, sí, mamá, pues es que nos pusimos a jugar y con un balón pues le dimos una patada, yo la pateé y pues rompí 2 vasos. Ah, perfecto, pues hay que reponerlos, ¿no? Eso es la consecuencia. ¿Cómo los piensas pagar? Ah, bueno, mamá, bueno, pues entonces ya se hace un diálogo de otra manera. No es lo castigamos por jugar a la pelota, ¿no? Si jugar a la pelota es bueno. Lo que tenemos que hacer ahí es ver un poco cómo aprovechamos esas consecuencias. Y nos plantea, dice, ¿qué cambia en el sujeto si se aplica un concepto u otro? En la institución escolar se orientan las actitudes y valores o se forman cuando en el ambiente familiar se conciben actos violentos y se reflejan en el aula. Cómo aplicar estrategias que al padre y al alumno logren impactarle positivamente sin crear enfrentamientos. Efectivamente, a veces cuando nosotros tenemos 2 modelos de la vivencia de una actitud, de un valor, puede darse enfrentamientos, pero sin lugar a dudas, ser asertivo es lo que nos va a ayudar a que el padre de familia sepa que en este espacio se viven tales o cuales formas en las relaciones y cuáles no se admiten. Tere, me gustaría que tú terminaras con algún comentario al respecto de esto que el maestro Olivier nos plantea. Pues sí, justamente la verdad, creo que ustedes como una labor docencia tienen una doble labor, una parte como padres de familia y otra como justamente ayudar a orientar a los jóvenes para que pues sean autocríticos de las buenas y malas que se estén realizando en torno a su círculo afectivo y a su círculo de la escuela y a todo lo que van a estar viviendo a lo largo de los años. Y pues no me queda más que una frase que me decía mi papá y que es muy cierta: la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos
es la educación. Y no solamente es la educación académica, sino la parte de la educación en valores. Podemos tener todo el dinero del mundo o no lo podemos tener, pero cuando una persona crece con esta parte de los valores bien cimentados, no hay necesidad de posteriormente pues sufrir algunas consecuencias. Vivamos esas consecuencias positivas y de verdad yo estoy muy contenta y muchísimo hoy más que nunca esta parte que ustedes hacen como docentes. La verdad yo me pongo de pie, les doy un fuerte aplauso porque esta parte de la educación a distancia que están trabajando día a día pues es una parte, es un esfuerzo doble que están haciendo porque pues realmente a todas las acciones que están enfrentándose día a día en la parte de la tecnología, en la parte del conocimiento, en la parte de compartir, en la parte de ayudar, pues la verdad mis respetos y pues como les decía, la mejor herencia que le podemos dar hoy en día a los niños es la educación. Y muchas gracias, Pati, muchas gracias a todos por su tiempo. Contrario, Tere, te agradecemos muchísimo tu participación. Todos, el sector que ustedes representan, el sector empresarial, hace un esfuerzo, las escuelas hacemos otro, las familias hacemos otro, pero lo más importante en este mes patrio, en este mes que nos recuerda un poco todo este proceso histórico que hemos vivido todos los mexicanos y que seguimos construyendo, pues que no debemos desistir. Tere, muchísimas gracias. Por favor, llévale un agradecimiento a toda tu área, a los maestros que ahora nos acompañaron. En el momento que se descargue este video, se los vamos a mandar. Comentarles, el próximo martes es martes 15 de septiembre, justo el día del festejo de la independencia. No tendremos entrevista, pero tienen todas las entrevistas subidas en nuestra página para que si ustedes quieren repasar alguna de ellas, por favor, cuenten esto como material. Es un espacio que hemos construido también formativo, también de acompañamiento a los maestros, a los directores, a las escuelas. Maestros, muchísimas gracias. Y a mí me gusta, Tere, despedirme viendo a los rostros de los maestros. Creo que conocer nuestros rostros es algo importante. Así es que si ponemos ahí en nuestras computadoras los cuadritos, nos acompañaron en esta ocasión 55 profesores, 55 directores de más de 8 estados de la República. Les agradecemos que confíen en este espacio, les agradecemos que hayan encontrado en este diálogo con los expertos una forma de capacitación. Maestros, feliz mes patrio, feliz grito, ¿no? Luego la gente me dice, ¿pero qué tenemos que celebrar? Muchas cosas. Muchas cosas. No somos el único país que tiene problemas, todos los países lo tienen y me parece que el México de hoy va construyendo hacia el futuro. Maestros, muchísimas gracias. Tere, muchas gracias a todos y cada uno de nosotros y ojalá tengamos muchos dibujos de los alumnos de nuestros maestros que están aquí. Gracias, maestros. Un abrazo a todos, gracias. Bye. Gracias a todos, gracias maestros. Bonita tarde. Buena educación en México. Gracias. Gracias a ustedes, a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Fuerte. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Nuevamente, gracias por todo su apoyo en nuestra formación. Al contrario, maestros, gracias a ustedes. De veras, yo me sumo al agradecimiento y felicitación de la maestra Tere. Hasta luego y cuídense mucho.